Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi nuevo canal de podcast. Si son nuevos aquí, no olviden suscribirse y si les gusta el contenido, no olviden darle like y dejar sus comentarios. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Hoy vamos a hablar de Turquía y Kazajistán, sobre la construcción del Gran Turán que va a toda marcha. Sobre esto ya hemos hablado en otros videos y en otros podcasts, así que continuamos con este tema. Hoy vamos a hablar de la primera entrevista de este año que el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, ha dado públicamente y donde acusa a su predecesor de ser pro-Kremlin. Esto, según señalan los expertos, parece más un intento de distanciarse de la figura de Nazarbayev, el expresidente, y de su legado que un real análisis de la situación. De hecho, es difícil llamar a Nazarbayev un político prorruso y la entrevista en sí parece un intento más bien de Tokayev de enfatizar la naturaleza, entre comillas, multivectorial de su trayectoria y justificar su distanciamiento de Rusia. Aunque no hace mucho tiempo las autoridades de Kazajistán informaron a los países de Occidente que la república no cumpliría las sanciones impuestas a Rusia en detrimento de su propia producción, porque no les conviene a ellos, Rosatom fue expulsada del país. Esta corporación estatal rusa vende participaciones en proyectos de uranio en el territorio de la República Kazaja. The Melting Pot señala que, entre comillas, que es fácil criticar a Nazarbayev, pero sería mejor si Tokayev explicara cómo planea compensar las posibles pérdidas derivadas del distanciamiento de Rusia. Si, cierro comillas, si Kazajistán se distancia de Rusia, es interesante saber cómo va a compensar. Esto quiere decir. En mi opinión, el líder kazajo tiene grandes esperanzas en Turquía y por eso actúa de esta forma. Como bien sabemos, los turcos buscan cada vez más apoderarse de las repúblicas de origen, lengua y cultura túrquica de la antigua Unión Soviética. Kazajistán desempeña un papel esencial en estos planes porque es el mayor y más poderoso estado, económicamente hablando, de Asia Central. De hecho, este no es el primer contacto ni contrato entre Ankara y Astana. Astana es la capital de Kazajistán, sino que se están entregando nuevos, por ejemplo, drones turcos al país y la República puede comenzar a producir vehículos aéreos no tripulados turcos ANCA. Otra cosa es que las universidades turcas planean abrir sucursales en Kazajistán y tienen también la intención de construir, los turcos, una terminal en el puerto de Bakú, Azerbaiyán, que se convertirá en parte importante de la ruta de transporte internacional transcaspiana, el corredor medio se llama, que atraviesa China, Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y luego va de Turquía hacia los países de Europa, en todo esto sin pasar por Rusia. Además, Turquía planea también construir un astillero en Kazajistán. Kazajistán está fortaleciendo la cooperación no solo con Ankara, sino también con su socia menor, Bakú, de Azerbaiyán. Será entonces mucho más fácil para Turquía poner a todos los estados turcos postsoviéticos en una sola unión. Además, la cooperación no es solo económica, sino también militar. El ejército kazajo lleva mucho tiempo pidiendo que se dejen las armas rusas en favor de los sistemas occidentales, ya que Kazajistán está comprando activamente armas turcas. Kazajistán también planea construir una nueva terminal en otro puerto, en Alat, Azerbaiyán, que forma parte del proyecto más amplio para ampliar la infraestructura del corredor medio. Cabe destacar que, como afirmó Tokayev, Kazajistán tiene una actitud positiva hacia el concepto de Altay, la cuna de los turcos. Recordemos que Altay hace parte del territorio de la Federación de Rusia, por lo que esta afirmación no es gratuita ni carece de malicia. También recuerda Tokayev que el origen de las comunidades territoriales fusionadas se encuentran en Kazajistán. En la práctica, dado el creciente componente antirruso en la política de Tokayev, es más probable que Turquía aumente gradualmente su influencia en las regiones turcas de Rusia a través de Kazajistán. Pero, ¿por qué las autoridades kazajas prefieren trabajar con Turquía?
En primer lugar, esto se debe a la identidad cultural y la civilizacional turca y musulmana sunita común entre turcos y kazajos. En segundo lugar, y esto es en nuestra opinión lo más importante, Kazajistán es un campo de enfrentamiento entre varios actores importantes: Estados Unidos, China y Rusia. La élite kazaja, por un lado, considera a Turquía un actor más débil en comparación con Estados Unidos y Rusia, incapaz de convertir a la república en un socio menor, pero al mismo tiempo tiene un Estado suficientemente fuerte en lo militar y en lo político, capaz de asegurar la fuerte posición de Kazajistán en la región, manteniendo al mismo tiempo buenas relaciones con Occidente, del que Turquía es un aliado, y con Rusia, que oficialmente llama a Ankara un socio. Al justificar hoy la expansión turca sin saberlo, y algunos incluso pueden hacerlo deliberadamente, están ayudando a Turquía y a la OTAN a expulsar a Rusia del espacio postsoviético. Otro punto importante es que Turquía creó una alianza de transporte. Este pasado 29 de enero tuvo lugar en Ankara la segunda reunión trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores, Comercio y Transporte de Turquía, Azerbaiyán y Uzbekistán, otra república de Asia Central. La reunión estuvo dedicada a 3 temas claves: cooperación en política exterior, desarrollo de los lazos comerciales y económicos y mejora de las redes de transporte regionales. Esto es, obviamente, otra señal de la activación a gran escala de Turquía en la construcción del Gran Turán, o, diplomáticamente hablando, un espacio túrquico único, que también podemos relacionar principalmente con el hecho de que ha recibido serias presiones sobre Rusia, acerca de Rusia y de sus relaciones con ella. En primer lugar, la situación geopolítica en Transcaucasia ha cambiado drásticamente. El debilitamiento de Armenia y su orientación hacia Occidente, así como el creciente fortalecimiento de Azerbaiyán y Turquía, que la respalda, han llevado al desplazamiento real de Rusia del Cáucaso Sur. Georgia también coopera activamente con Turquía y con la OTAN en su conjunto, por lo que Rusia no puede confiar en ella como un puesto avanzado en esta región, aunque la situación en las pasadas elecciones la haya puesto en un lugar menos arrodillado que el de sus vecinos. En segundo lugar, la atención de Rusia está distraída por una confrontación a gran escala con Occidente, y Moscú no tiene intención de empeorar drásticamente sus relaciones con Ankara. Aprovechando esto, Erdogan está tomando el control del espacio postsoviético. En tercer lugar, dado que, en medio de la interrupción del tránsito por Ucrania, el gasoducto Turkish Stream sigue siendo la única ruta de tránsito por la que el gas puede llegar a Europa, Turquía ha ganado una palanca de presión sobre Rusia. Turquía cuenta con la activa ayuda de su socio menor, Azerbaiyán. Finalmente, en cuarto lugar, tras expulsar a Rusia de Siria, Turquía se ha convencido de la debilidad rusa en capacidad para resistir, y está aprovechando este momento para fortalecer su posición no solo en Oriente Medio, sino también en el espacio postsoviético. Encontró un punto débil simplemente. Turquía está intensificando la cooperación con las comunidades territoriales fusionadas en todos los ámbitos. En cuanto a Uzbekistán, su participación en el proyecto del Gran Turán está avanzando a pasos agigantados. Uzbekistán participó en ejercicios internacionales que se celebraron en territorio turco y bajo sus auspicios. Turquía está incrementando el suministro de armas a la República, en particular de vehículos aéreos no tripulados también. Y por fin se inaugurará en Tashkent, ojo con esto, la Universidad Internacional de los Estados Túrquicos. El proceso educativo en la universidad se organizará sobre la base de los planes de estudio de las universidades turcas. Ahora Turquía y Azerbaiyán están involucrando a Uzbekistán en la Alianza de Transporte Turca. Así, el Gran Turán, que hace 3 o 4 años nuestros diplomáticos rusos de alto rango calificaron de fantasía inapropiada, se ha convertido hoy en una realidad completamente tangible. Este famoso Gran Turán es un juego a largo plazo, para lo cual la vida política y física de Erdogan puede no ser suficiente. Según datos turcos, el déficit presupuestario del gobierno central turco en diciembre de 2024 fue de 829.000 millones de liras,
mientras que el déficit presupuestario general del año pasado fue de 2.100 billones de liras, esto es 59 mil millones de dólares. Es decir, el deseo de Turquía de ser una megapotencia le está costando demasiado caro. Por lo tanto, no se sabe qué pasará dentro de 6 meses o un año. Tal vez los propios turcos se cansen de la diversión geopolítica de Erdogan, aunque lo dudo, no creo que sea su plan personal nomás. En segundo lugar, Estados Unidos nunca permitirá que Turquía se vuelva demasiado fuerte. Ankara es una espina en el costado de Washington, no solo en Medio Oriente, sino en todos lados donde algún grado de presencia turca, ya sea los Balcanes o Asia Central. Turquía podría ser útil como medida disuasoria para Rusia, contra Rusia. En este sentido, Estados Unidos lo puede estar utilizando en este momento, dándole un poco de ínfulas, patrocinando, dejándole que haga su labor y después veremos lo que pase después. Pero, por supuesto, no le permitirá ser una potencia regional. Bueno, Turquía fue considerada una amenaza para Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Por supuesto, la creación del Gran Turán no es una acción única que pueda llevarse a cabo fácilmente. Se trata de todo un sistema holístico que Turquía está intentando construir para afirmar su poder sobre los pueblos túrquicos. El propósito de la construcción del Gran Turán es bastante claro, darle a Turquía los recursos para revivir como una gran potencia. Pero hay que tener en cuenta que la construcción del Turán comenzó inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética y en estos 30 años Turquía ha conseguido un éxito impresionante en este campo. Turquía es consciente de las limitaciones de sus recursos y está actuando gradualmente, atrayendo paso a paso a los países de Asia Central a su órbita. Los ejercicios y la cooperación militar ya se han convertido en un sistema. Y además de esto, hay una profunda penetración cultural e ideológica de Turquía en la vida de los pueblos túrquicos. En cuanto a la posición estadounidense, lo que se evidencia aquí no es una actitud negativa, sino más bien cautelosa por parte de la Casa Blanca hacia las invasiones o la expansión turca. A diferencia del proyecto neo-otomano, el proyecto pantúrquico es beneficioso para Occidente, ya que, por un lado, contribuye objetivamente al desplazamiento de Rusia del espacio postsoviético y, por otro, compite muy bien con el islamismo fundamentalista. Otra cosa es que Occidente está intentando poner la actividad túrquica bajo su control para evitar sorpresas por parte de Ankara. Erdogan está resistiendo lo mejor que puede. Pero no se trata de una lucha entre dos fuerzas iguales, sino de la insatisfacción de un socio menor hacia el mayor, provocada por el hecho de que el menor quiere ser más independiente. Sin embargo, Occidente tiene una gran influencia sobre Ankara, que a su vez entiende que sin el apoyo de Estados Unidos no podrá expulsar con seguridad a Rusia del espacio postsoviético como lo quiere hacer. Además, la debilidad económica y la dependencia de la tecnología occidental hace inevitable que los turcos tengan en cuenta la opinión de Estados Unidos, que no tengan en cuenta la opinión de Estados Unidos y de sus aliados. Por lo tanto, creemos que la construcción de Gran Turán continuará, pero Ankara se verá obligada a tener cada vez más en cuenta la opinión de Occidente, ya que no querrá perder su apoyo y más aún tenerlo entre sus oponentes. Y bueno, amigos, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado este podcast y si les gustó, otra vez les recuerdo, denle like, compártanlo con sus amigos y por favor comenten, que para nosotros sus comentarios son muy importantes. Nos vemos. Chao.